creen que para ser santo tenemos que hacer cosas perfectas, cosas grandes. No, es guardar sus mandamientos, obedecer su palabra y dejarnos guiar por el Señor. Entonces así estaba Noé, y Dios se agradó tanto de él que él lo escogió y le encomendó una tarea de hacer el arca. Y él se propuso hacer el arca. Él no le dijo ni cuánto tiempo ni nada, sino únicamente que hiciera el arca. Yo me imagino que, como dice, que fueron 120 años, que él trabajaba días, otros días no trabajaba, se quedaba ahí, pero que él era constante, que él no dejaba que el arca se dañara o dejarla tirada, sino que él trabajaba, porque él pensaba que ahí en esa arca él se iba a salvar, él y su familia. Él no dudó ni en ningún momento de que lo que Dios le estaba diciendo era horrible. Él no se preocupó por todas las cosas que iban a venir a la tierra. Él dijo que iba a acabar con toda la generación, que solamente la descendencia de él se iba a salvar. Él comenzó a construir el arca, a hacer que sus hijos se salvaran. Cuántas luchas, cuántas dificultades tendría, pero llegó el día en que todo terminó, en que el arca quedó hecha, en que él pudo entrar en el arca y pudo entrar con todos los animales que Dios le había dicho que entrara. Y qué tan bueno, hermano, que él comenzó a entrar y la gente comenzó a observarlo y a mirar de que lo que él había hablado, porque seguro que le preguntaban a él que por qué estaba haciendo esa arca, y él les decía. Entonces comenzaron a ver que por qué, que qué estaban haciendo, pero nadie se atrevía a entrar al arca. ¿Por qué? Porque ellos no se habían arrepentido, porque ellos no habían creído a la palabra de Noé, porque Dios había mandado era para que todo el mundo entrara y para que se arrepintieran y para que fueran salvos. Mire que eran unas sencillas palabras, que el que entrara en el arca sería salvo. Entonces nadie le hizo caso de los que oían la palabra. Al final todos entraron al arca, y como dice que Dios cerró el arca, porque si el hombre lo hubiera cerrado, el hombre había esperado para volverle a abrir y entrar a los otros que faltaban. Dígame, hermanos, empezó a llover y él con toda su familia ya, con todo oyendo, yo me imagino que él tendría que oír toda esa agua que subía, que bajaba, y tendría alguna parte para mirar, porque él dice que subió el agua 15 codos de la montaña más alta, y sin embargo esta arca estaba protegida por Dios. Así somos nosotros, hermanos, aquí en la tierra estamos protegidos por Dios. Tenemos un hogar, tenemos una familia donde alabamos y glorificamos a Dios. Y debemos de proponernos y preocuparnos, hermanos, para que cada día la bendición se extienda, el conocimiento de Dios llegue a cada uno, que las promesas y las cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida no se queden en secreto, sino que cada uno de nuestra familia los conozca, para que ellos reciban también la bendición de Jehová, para que ellos vean de que tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso, que hace maravillas en el cielo, en la tierra y en todo lugar, que hay un Dios que nos cuida y que cuida de nosotros. Yo me imagino que ellos sentirían temor, pero del mismo temor ellos alababan y glorificaban y le daban gracias a Dios. Eso quiere decir que las dificultades y los problemas nunca faltarán y tendremos temor, pero que en medio de esas pruebas, de esas luchas, de esas dificultades, tendremos que darle gracias a Dios. Yo he sentido, hermanos, que cuando he tenido pruebas, luchas, dificultades, yo en medio de esos problemas, de esas dificultades, yo le he dado gracias a Dios, y yo he podido sentir su presencia como nunca, algo maravilloso, algo especial, y he podido contarle a mis hijos y compartir con ellos y decirles: hijos, yo he sentido esa presencia de Dios tan viva, y les cuento así muchas cosas y muchas experiencias que he tenido en la vida, y eso los va afirmando en su camino. Por eso nosotros como madres, como hermanos, en el hogar debemos de preocuparnos por sembrar esa palabra, para que esa palabra corra, para que esa palabra sea glorificada, para que esa palabra sea viva y eficaz, para que esa palabra no se quede en el vacío, porque tal vez habrán muchos hogares donde no hablan de la palabra de Dios, hablarán de otras cosas diferentes, pero nosotros debemos de preocuparnos como si estuviéramos en el arca de Noé. Asimismo debemos de preocuparnos por hablar de esa palabra maravillosa,
Yo me imagino que lo que ellos comentaban y hablaban allí no era otra cosa diferente, sino a la palabra de Dios. Ellos hablaban las cosas de Dios y estaban alabando y glorificando a Dios. Entonces así, hermanos, aquí en este mundo está el mundo muy perdido. Todos sabemos, todos vemos por las noticias, por los problemas, por las dificultades que pasan, por todas estas catástrofes, y la gente llega temerosa. Allá al negocio de mi hija llegan y le dicen: oiga, pero ¿qué es esto tan horrible que está pasando ahí? No, ¿qué es esto? ¿Y por qué le tiene que suceder esto a los más pobres? Y si no a los más pobres, no. Es que Dios va a hacer sus cosas y es peor lo que viene. Y dicen: no, pero esto ¿quién se lo resiste? ¿Quién lo aguanta? Hermanos, nosotros estamos tranquilos, aunque sabemos de que vengan cosas terribles que van a venir, porque sabemos por medio de las noticias, por medio de muchas cosas, pero nosotros tenemos la bendición de Dios para alabarle, para glorificarle, para darle gracias, para estar delante de su presencia, aleluya, para poder llevar esta salvación a muchos, para que nosotros podamos ser luz donde quiera que estemos y no seamos tinieblas, sino que de verdad nuestros hogares puedan resplandecer en medio de estas tinieblas, en medio de esta maldad, que puedan ver que de verdad nosotros sí buscamos a Dios, que no estamos perdiendo el tiempo, que no estamos en cosas ociosas, que no estamos en cosas vanas como hace el mundo, que el mundo quiere alabar a Dios, porque hoy en día hay mucha gente que dice: yo también soy cristiano, pero de cristianos no tienen nada, hermanos. Entonces hablan cosas muy diferentes y nosotros les decimos: cristianos es guardar los mandamientos, obedecerle a Dios y guardar su palabra, y que todo lo que hagamos sea que se vea. Entonces, de manera, hermanos, que muchos entonces les decimos: sí, le están diciendo cosas halagüeñas que los están emocionando, pero no la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como está escrita, es como dice ahí, que nosotros tenemos que buscar a Dios como dice su palabra. Mire que todos los grandes hombres que guardaron la palabra de Dios fueron bendecidos, fueron exaltados, y así ellos sufrieron pruebas, luchas, dificultades, pero ellos siguieron adelante. A mí me llama mucho la atención de la palabra de Dios el Esteban dice que era un varón justo, que era un hombre que estaba hablando de la palabra de Dios. Además, una generación también muy mala la que se estaba levantando, porque estaba contradiciendo todo lo que Esteban decía. Entonces él dice que él estaba hablando de la palabra de Dios y que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él lo que hacía, eso era de mucha bendición para los que de verdad creían en el Señor, pero para los otros era una palabra dura, era una palabra que ellos no podían entender, una palabra que ellos no podían compartir, porque ellos se sentían ofendidos cuando él comenzaba a hablar de todas las verdades, de todo lo que él tenía que decirle a la gente sin temor alguno. Yo admiro, cuando me pongo a leer esta palabra de Dios, yo lo admiro, cómo era que él en medio de toda esa gente, él era capaz de hablarle, de estar diciendo las cosas, y toda la gente insultándole, diciéndole cosas, y enseguida dice que fue el primer mártir de la iglesia, fue apedreado y fue de todo, y cómo él no corrió a esconderse, ni corrió a gritar, ni a decir nada que lo defendiera, sino que por el contrario, dice que en medio de su aflicción, en medio de su dolor, en medio de todas estas cosas, él se arrodilló, y cuando se arrodilló vio el cielo abierto y que venía el Señor con los ángeles y les dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo digo que sí, que el Señor lo llenó de mucho valor. Entonces los cristianos de verdad, también el Señor nos va a llenar de mucho valor. Yo le digo al Señor: Señor, si hay tanta persecución y tanta cosa hoy en día, también nosotros los cristianos debemos de ser llenos del poder de Dios. Pero para poder ser llenos del poder de Dios tenemos que buscar su rostro, su presencia, buscarlo a Él continuamente, alabarle y glorificarle, como si de verdad fuera el último momento que vamos a vivir en la vida, que todos podamos sentir esa bendición de Dios y que donde quiera que estemos podamos hablar de la palabra de Dios sin temor, hermanos, que Dios nos dé ese valor, esa valentía, que así nos suceda lo que nos suceda, que nosotros también podamos sentir que no sentimos miedo de nada, sino que podamos ser como Esteban. Yo le digo al Señor: podamos ser como Esteban, proclamarlo
en medio del dolor, en medio de la tristeza, en todo lo que estaban haciendo, pero que él no se sintió derrotado en ningún momento, sino que él alababa y glorificaba el nombre del Señor. Entonces nosotros como cristianos también podemos infundirle ese valor a los hijos, compartir con ellos esas bendiciones espirituales que a diario encontramos en la palabra de Dios, porque son muchas las bendiciones que nosotros encontramos leyendo la palabra de Dios y que recibimos y que las debemos de guardar en nuestro corazón, para que de verdad todo lo que hagamos y todo lo que hacemos sea de grande bendición en nuestra vida, en medio de las familias que están aquí en la tierra, de mucha gente que se encuentra necesitada de Dios, que ellos puedan ver que de verdad si estamos con Dios, que tenemos a Dios y que de verdad podemos ser como Noé, justos, a caminar en el camino del Señor, para que Dios nos use, para que Dios guarde nuestra familia, para que Dios guarde nuestros hogares y que en medio de esta generación Él pueda ver de que sí hay personas que los podamos alabar y glorificar y bendecir tu nombre. ¿Cuántos de aquí queremos cada día alabar al Señor? Amén, gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, poderlo alabar cada día y bendecirlo cada día y sentir la presencia de Él, que es lo más importante. Porque cuando nosotros alabamos y glorificamos a Dios, nosotros sentimos la presencia de Dios. Eso es lo más maravilloso que hay. Porque muchos no pueden creer que nosotros venimos aquí a orar, que a qué van, que por qué tanto rato, que por qué se quedan mediodía, que por qué tantas cosas. No, hermano, es que ellos no saben lo que nosotros sentimos tan maravilloso. Nosotros somos muy diferentes ya los del mundo. Nosotros sentimos la presencia de Dios, nosotros ya participamos de la naturaleza divina, porque somos hijos de Dios. Como decía, somos del mundo, pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya pertenecemos a la ciudadanía celestial. Es algo como increíble, tan maravilloso, que si nosotros nos ponemos a meditar, pues nos parece como algo tan extraordinario, hermano, que no nos cabe como en nuestro corazón pensar eso, que no somos como los de aquí, que somos ciudadanía del cielo. Hermanos, qué bueno, que somos real sacerdocio, que somos especial tesoro para el Señor, que Dios nos ama y que Dios nos guía y que Dios cada día siempre quiere darnos la mano, siempre quiere protegernos, siempre quiere ayudarnos, y en todas las dificultades, en todas las luchas y en todas las pruebas podemos sentir la presencia del Señor. Que nosotros, en vez de estar como perdiendo el tiempo y de estar ociosos haciendo lo que no debemos de hacer, debemos de buscar el rostro del Señor, porque eso nos trae bendición, porque eso hace que muchas personas lleguen y se conviertan al Señor. Porque si estamos ociosos, ¿qué nos pasa? Pues, ¿y qué es una persona ociosa? Quería decir yo, una persona ociosa, yo he leído que es una persona que está desentendida por completo, que no sabe aprovechar el tiempo, que no sabe hacer las cosas ahora, sino que todo tiene que ser como a la brava para que ella haga las cosas. Entonces, que nosotros aquí en la iglesia del Señor, que no vaya a haber ningún ocioso. Si hay algo de ocio en nuestro corazón, que el Señor nos lo saque, que el Señor nos llene con su poder y con su gracia, porque sabemos que el Señor viene y nosotros no nos queremos quedar, ni que se queden nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nada. Yo le digo al Señor todos los días que me llene de valor, que me llene de poder, para poder orar por mi familia, para poder orar por mis hijos, para poder orar por la iglesia, por los pastores, para que los pastores también puedan dar el alimento que el pueblo necesita. Porque decimos que predican muy bueno y todo, sí, de verdad, pero que le den verdaderamente lo que el pueblo necesita. Que el Señor, porque el Señor, eso es lo que Él quiere darnos cada día, lo que nosotros necesitamos. Y nosotros estamos muy necesitados de Dios cada día. Yo sé que entre más lo buscamos, más necesidad tenemos de Él. Aleluya. El que no lo busca no tiene necesidad de Dios. Está tranquilo, está conforme con lo que tiene. Pero nosotros no somos de esos que nos quedamos tranquilos o conforme con lo que Dios nos ha dado, sino que queremos más y más de Él. Por eso nos preocupamos, hermanos, por estudiar la palabra, por leerla, por compartirla con los demás, por las cosas que leemos buenas de la Biblia, porque toda la palabra de Dios es muy buena. Yo me pongo a leer la Biblia y yo le digo al Señor, Señor, toda esta palabra que hay aquí en tu palabra, todo lo que hay escrito aquí en la Biblia, me trae mucha bendición y yo soy muy feliz, ni siquiera me doy cuenta del tiempo que vivo.
porque muchos dicen, ay, como ha pasado los años, como somos ya de viejos y como somos todos, a mí no me interesa eso ni me preocupa. Lo que me preocupa a mí en la vida es que yo me encuentre mal con Dios o que yo no sienta la presencia de Él. Eso sí debe de preocuparnos, hermanos, pero de verdad, de que el tiempo pasa y uno es feliz. Yo puedo decir que yo he llegado a un tiempo feliz, yo me siento feliz en esta época, porque tengo libertad para alabarlo, libertad para glorificarlo, libertad para darle gracias, para reconocer su amor, para reconocer su misericordia, para ver que Dios es grande, que Dios es poderoso y que no hay nadie como Él, aleluya. Yo me gozo en alabarle, en bendecirle y glorificarle, aleluya. Y donde pueda que yo hablar de esta palabra, yo siempre hablaré de ella y estaré listo para hacerlo, porque Dios es grande y no hay nadie como Él, aleluya. A su nombre la gloria, 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 aleluya. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, aleluya. Cada día nos podemos gozar más y aún gozarnos más de esta salvación tan grande. Si nosotros meditamos en ella, hermanos, si nosotros meditamos en esta salvación, lo que es esta salvación tan grande, y en la gente que no lo conoce, por ejemplo, muchos familiares, porque yo sé que muchos familiares de nosotros no conocen la palabra de Dios, y de aquí, de los que están aquí también en la iglesia, pero ellos, mejor dicho, les habla uno y es como si no les hablara de nada, y ellos se enojan, ellos se disgustan y le parece que todo lo que uno está diciendo es mentira, que uno es un mentiroso. Pero gracias a Dios que nosotros no hablamos mentiras, sino de verdad lo que hemos aprendido del Señor. Entonces el Señor fuera mentiroso si nosotros habláramos mentira, pero gracias a Dios que nosotros hablamos verdad, aleluya. De lo que Él nos ha enseñado, de eso hablamos, y la verdad es Jesucristo. Y qué bueno, hermano, que cada día nosotros podamos ser guiados por esta palabra y guiar a nuestra familia, a nuestros conocidos, a todos los que están a nuestro lado, porque bueno, nuestros familiares, nuestros nietos, que ya se levanta otra generación y que hay unos que quieren andar con el Señor y hay otros que no quieren andar con el Señor, pero que el Señor rompa esas cadenas, que quite todas esas tinieblas, que el Señor pueda hacer que ellos se dejen, que el Señor haga una obra en cada uno de ellos, porque es necesario, hermanos, que vamos a romper cadenas, a quitar ataduras, porque la bendición de Dios no se ha cortado, ni su mano está escondida, no, su mano está extendida para salvar todavía. Que por difícil que sea el problema, la dificultad, nosotros no nos debemos de preocupar, nosotros nos debemos de preocupar por clamarle al Señor, por estar en su presencia. Hay un versículo muy lindo que está en 12 en todo caso yo lo voy a decir, que dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Entonces, ¿a quién les toca hacer eso? A nosotros. Mire que tenemos una promesa maravillosa, tal vez nosotros no hemos hecho uso de ella como debíamos de hacer, hermano. Si nosotros meditamos en esto, en este versículo, nosotros vamos a recibir muchas bendiciones de parte de Dios. Yo he recibido muchas bendiciones de parte de Dios y yo he esperado en el Señor y he visto los resultados. En estos días mi hija estuvo muy enferma, fue como un mes. Mi hija estuvo muy enferma, Ángela, y ella se la llevaban cada ratico para la clínica y un momento en que ella se la llevaron y entonces me dijeron, le van a hacer un cateterismo, y yo me asusté y me llené de angustia, hermanos, y yo dije, ay Señor Jesús, obra poderosamente, porque yo sé que eso es muy delicado y que era, entonces le dije, Señor, ayúdala, ayúdala, y cuando volvieron a llamar, dijo, ya se lo hicieron. Me dio como una alegría, porque dijo, salió muy bien todo. Bueno, porque ella le dio un infarto. Entonces eso me parecía y no me cabía como en la cabeza, eso me parecía tan duro, eso me daba vuelta la cabeza, pero yo le decía al Señor, Señor, ¿yo qué puedo hacer? Nada, aquí es lo que usted puede hacer por ella. Ella puede estar en el peligro de morirse, pero si usted quiere, la salva. Si usted quiere, la libra de morirse.
pero sino que se haga su voluntad y que yo tenga la fuerza necesaria. Hermano, fue tan duro para mí que yo era como una cosa tan horrible, pero cuando yo le clamaba al Señor, Dios me fortalecía. Y una noche estaba muy dormida cuando me estaba soñando que cantaba echó a la mar los carros del faraón. Algo tan hermoso que yo sentí, hermano, yo me quedé como más de 2 horas brincando en la casa. Y era el Señor fortaleciéndome, porque yo no sentía fuerzas, hermano, yo sentía un dolor, una angustia muy grande, tanto que yo ni quería hablar, ni decirle ni a mi familia ni nada, sino que yo únicamente se lo conté a Dios, que mi hija estaba tan mal y que yo sabía que estaba muy grave. Figúrese que en mi casa todo se le subió la presión. Yo también me enfermé, se me subió la presión y casi me infarto. Pero el Señor es tan bueno y tan maravilloso que ya nos tiene a todos bien. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Entonces yo digo, ¿cuántas aflicciones pueden venir en la vida? Pero ¿qué hacemos? Si nosotros le clamamos al Señor, tenemos la respuesta, porque la bendición viene de Él, aleluya. Y tenemos que aprender a hacer la voluntad de Él, no lo que nosotros queramos, porque muchas veces queremos que no, que haga así como yo quiero, que yo no quiero sufrir tanto. Yo le decía al Señor, si usted me da este sufrimiento, yo sabré, usted sabrá darme fuerzas para soportarlo. Pero gracias a Dios que todo pasó y todo salió bien, y hasta ahora vamos bien, gracias a Dios. Entonces yo digo, hermanos, tenemos tantas cosas, tantas maravillas, tantas bendiciones para compartir, hermanos, que si nosotros nos ponemos a hablar, no acabaríamos nunca. En estos días también estuve en Sabaneta, donde los suegros de Alonso, ellos estaban arreglando la casita porque estaban muy contentos, estaban muy felices, porque anteriormente no la habían podido arreglar y ahora la estaban arreglando. Entonces nos reunimos a conversar, hermanos, eran como las 5 de la tarde, y como a las 9 de la noche nosotros no habíamos parado, hermano, porque nos pusimos a hablar, a contar testimonios, y el Espíritu Santo se derramó, aleluya, y nosotros alabábamos y glorificábamos a Dios y le dábamos gracias. Ya no quería ni venirnos, hermano. Entonces miremos que Dios está listo a bendecirnos, Dios está listo a llenarnos con ese poder del Espíritu Santo. Dios nos está hablando que nosotros somos de bendición donde quiera que estemos y que esas bendiciones las podemos compartir. Estábamos testificando, estábamos hablando de las maravillas de Dios. Entonces, qué bueno, hermano. Mire, cosas tan sencillas, tan familiares, hay todos reunidos, y eso se volvió de verdad una bendición. Se volvió una cosa tan buena, tan agradable, que nosotros brincamos de contento. La felicidad comenzó varios a hablar en lengua, hermanos. Habían ya 3 hablando en lengua. Entonces, pero sentíamos una bendición muy, muy grande. Entonces, hermano, mire que nosotros cuando nos reunimos, cuando estamos por ahí como tristes y alguna cosa, el Señor nos está preparando para cosas mejores cada día. Entonces, hay veces que uno le tiene mucho miedo al sufrimiento y dice, ay no, yo no quiero pasar por eso, pero muchas veces sin querer tenemos que pasar por muchas cosas, porque dice la misma palabra de Dios que es necesario que a través de muchos sufrimientos podamos entrar al reino de los cielos. Entonces, hermanos, no crea que porque somos cristianos no tenemos sufrimiento, no tenemos problemas, dificultades. Hermanos, vienen, pero hay uno que todo lo puede, que todo lo ve y que nos fortalece, que nos da la fuerza necesaria para salir adelante, para que nosotros seamos renovados con ese poder del Espíritu Santo, que nosotros no le debemos de tener miedo a nada, sino ser fortalecidos en el Señor, para que todos los días podamos ser llenos del Espíritu Santo, porque sabemos que Cristo viene y que no nos queremos quedar. Y así como Noé estaba en el arca, como Noé estaba con sus hijos y el mundo estaba contaminado, olía horrible por fuera, él estaba ahí guardadito en el arca, y sus hijos no se estaban contaminando con lo de afuera, con las aguas ni nada, sino que Dios los separó. Asimismo, Dios nos ha separado a nosotros para que le alabemos, le glorifiquemos, para que le demos la honra, la gloria y la alabanza, para que lo alabemos cada día, para que nos llenemos del poder de ellos, porque un cristiano sin poder no es nada, un cristiano sin poder no es nada. Llenémonos de ese poder maravilloso, que estemos viniendo aquí, pero preocupados por llenarnos del poder del Espíritu Santo. Y nosotros lo podemos hacer cuando buscamos a Dios de todo corazón y cuando nos arrepentimos de todo corazón y cuando reconocemos nuestros errores, cuando reconocemos nuestras faltas y cuando sabemos que Él es grande, poderoso,
que Él vive y permanece para siempre y que Él cuida de nosotros. Aleluya, que nosotros tenemos ese Dios maravilloso, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo sabe, el que cuenta nuestros cabellos, el que sabe dónde estamos. Aleluya, que Él sabía dónde estaba Noé y cómo estaba el pueblo, lo estaba viendo, pero Él lo vio a Noé. Que nos pueda ver así el Señor de ahora en adelante, que haya un despertar en nuestra vida, que un derramamiento del Espíritu Santo, porque hace mucha falta ese derramamiento del Espíritu Santo, porque antiguamente uno iba a las iglesias y lo primero que veía era la gente hablando en lenguas, glorificando, alabando al Señor. Entonces que vuelva esa bendición, que la busquemos. Esa bendición está dada, pero que la busquemos, hermanos y hermanas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, para que podamos ver el respaldo de Dios, para que podamos sentir la presencia de Dios, para que podamos gloriarnos con Él y darle la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga y hasta aquí.